¿Alguna vez te preguntaste qué habría pasado si los perdedores de los exámenes Chunin hubieran ganado sus combates? Recordemos que muchos quedaron afuera no por ser débiles, sino por tener mala suerte en los cruces, como el caso de Rock Lee, Hinata, Kiba, Tenten o incluso Sakura. Hoy vamos a responder esta pregunta ya que simularemos todo el torneo, combate por combate con desgaste, emparejamientos y resultados realistas. Dicho esto, comencemos. Antes de explicar el formato, un agradecimiento al usuario Sonic Chileno, quien me dio la idea para este video. No olviden dejar en los comentarios qué les gustaría ver en futuros videos. Para los que no se acuerdan cómo habían sido estas peleas preliminares, originalmente llegaron 7 equipos para la tercera etapa del examen. Por eso se decidió hacer estos combates para reducir ese número. Terminarían siendo 20 los ninja para dicha eliminatoria, ya que Kabuto se retiró antes. Esta simulación o what if no es solo para la parte del examen, sino para todos los que le seguirán después, como si fuesen los que combatieron un mes después como Naruto, Sasuke, Gaara, etc. Al ser 10 los enfrentamientos, por ende son impares la cantidad de ganadores siendo 5, era un poco complicado hacer un bracket justo y no solo eliminar a uno porque sí o clasificar a otro de la misma manera. Por eso decidí hacerlo de la siguiente forma. Cada ganador avanzará a cuartos de final, los 3 clasificados serán por playoff. Esto van a ser enfrentamientos entre 5 perdedores y el perdedor de un combate especial que después mencionaré, conformando así los 6 peleadores de este playoff. Con los ganadores de esta pelea tenemos los otros 3 participantes, dejando así el bracket completo con 8 personajes para así determinar quién sería el ganador de estos exámenes Chunin. Para intentar hacer lo más fiel a la obra posible, otro aspecto importante a destacar es que en los primeros enfrentamientos y los playoffs serían después de los combates originales. Por ejemplo, Rock Lee le ganaría a Gaara, pero terminaría muy desgastado físicamente. Esto no significa que esté como en el final de la pelea, sino simplemente más cansado que otros participantes con una pelea más simple. Pero a partir de los cuartos de final sí se daría el mes de preparación y estarían todos los clasificados recuperados a nivel de energía y de heridas. Espero haberlo explicado de la mejor manera, si no quedará más claro con el pasar del video. Mencionado esto, pasaremos con los personajes que participarán. Si bien estoy seguro que la mayoría los conocen, hay algunos que nomás aparecieron en este arco y después no los volvimos a ver en la obra. Por eso vamos a repasar los personajes que habían sido eliminados en la historia principal. Primero tenemos a Yoroi, quien fue rival de Sasuke en el primer enfrentamiento de los preliminares. Este genin de Otagakure, o también conocida como la aldea oculta del sonido, formó parte del equipo de infiltración liderado por Kabuto, junto con Mizumi, aunque en secreto trabajaba para Orochimaru. Su habilidad más importante es la absorción de chakra, que realiza mediante el contacto directo con sus manos. Saku también era un ninja de Otogakure, y miembro del equipo Dosu, conformado por él, Dosu y Kin, a su vez también bajo las órdenes directas de Orochimaru. Su técnica principal son los conductos especiales dentro de sus brazos. Estos conductos son capaces de liberar aire y ondas de presión combinadas con sonido, permitiéndole atacar a distancia con gran fuerza. Mizumi también era subordinado de Orochimaru y formaba parte del equipo Kabuto, junto a este y el mencionado Yoroi. La habilidad que pudimos ver de Mizumi es la técnica de modificación de físico suave, que le permite estirar su cuerpo de manera antinatural, como si sus huesos y articulaciones fuesen increíblemente flexibles. Kin era una kunoichi que pertenecía de igual manera a Otogakure, formando parte del equipo Dosu, junto a Saku y dicho líder. Su estilo de combate está relacionado con el uso de Senbon, aunque suene como el Bankai de Byakuya, no lo es. Estas son agujas, las cuales combina con Genjutsu auditivo manipulando cascabeles unidos con hilos, para producir sonidos que provocan ilusiones o duplicaciones falsas, aunque esto fue solo en el anime. Acá ya tenemos personajes que es imposible que no conozcas si viste el anime, entonces no voy a explicar su origen sino dar un breve contexto de cómo estaban sus habilidades en ese momento. Sakura siempre fue muy buena con el control de chakra, pero todavía no había entrenado con Tsunade. Su nivel de Taijutsu no es malo, pero contra la mayoría de rivales le da mucha desventaja, y ya ni hablar en un 1 vs 1. Si bien podía usar jutsus como clones de sombra, a diferencia de otros participantes no tenía técnicas tan potentes, aunque lo desarrollaré más en la parte de sus peleas. El caso de Ino es algo similar, aunque a nivel de soporte es un ninja increíble y más en ese momento, en un 1 vs 1 es muy difícil que ganara a menos que su rival se distraiga o ella haga alguna estrategia como la de Sakura. El hecho de que su jutsu transferencia de mente pueda ser una victoria asegurada si sale bien podría ayudarla en un 1 vs 1, el problema es lo antes mencionado de la ejecución de su jutsu. Tenten mostró que usaba armas físicas para pelear, y luego su jutsu dragones gemelos para intentar herir a su rival, pero eso es todo lo que vimos de ella en ese momento. Si bien le tocó contra Temari, que la superaba ampliamente, sus recursos también eran muy limitados. A diferencia de Tenten, Kiba sí tiene más recursos a la hora de pelear, y como vimos en su combate contra Naruto, el hecho de tener a Kamaru le da más opciones. En dicho enfrentamiento usa jutsus como la imitación de la bestia, colmillo sobre colmillo y el clon hombre bestia. Además, él mismo estaba muy preparado tanto por la sincronización con Akamaru como por las píldoras soldado que llevaba para las peleas.
Hinata, a pesar de que podría parecer débil por la manera en la que perdió, comparada con otras kunoichis, si aprovechase todo su poder sería la más fuerte en mi opinión. Obviamente que esto se debe a que Hyuga tenga el Byakugan. Le pasó algo parecido a lo de Tenten, su emparejamiento con Neji fue muy desparejo por la diferencia de poder que había entre ambos, pero con otros rivales puede dar mucho más. No hay mucho más que decir de Rock Lee, su pelea es la más icónica de este arco y uno de los candidatos a ganar este torneo. Su nivel de Taijutsu no tiene comparación y abriendo sus puertas ni la defensa de arena de Gaara pudo pararlo. Además, recordemos que en este punto su velocidad era tal que ni Sasuke pudo esquivarlo incluso con su Sharingan. Choji fue vencido fácilmente por Dosu, aunque mostró que podía usar su jutsu de expansión. Si bien no terminó siendo útil, es un recurso que contra un rival más débil le puede servir. En esta pelea no lo vimos usar Taijutsu u otros jutsus, así que veremos cómo le va en este torneo. Pasando ahora sí a los enfrentamientos, estos fueron los originales. El primer combate, Yoroi vs Sasuke. El segundo, Saku vs Shino. El tercero, Mizumi vs Kankuro. El cuarto, Sakura vs Ino. El quinto, Tenten vs Temari. Sexto, Shikamaru vs Kin. El séptimo, Naruto vs Kiba. El octavo, Hinata vs Neji. El noveno, Gaara vs Rock Lee. Y el último, Dosu vs Choji. Como no tuvimos un vencedor en el cuarto combate, lo simularemos ahora para encontrarlo. Creo que Sakura le ganaría a Ino si tuviera que elegir a alguien que avance. Como vimos en el anime, ella demostró más habilidad que Ino para Taijutsu y Ninjutsu. Aunque a favor de Ino, si Naruto no intervenía, hubiese ganado. Considero que fue una distracción muy tonta de Sakura y con esquivar el jutsu hubiese ganado directamente. Siguiendo con los demás, obviamente que los ganadores en este torneo serían diferentes en esta ocasión, a los cuales le voy a atribuir los siguientes niveles de desgaste dependiendo de cómo llegaron a esta prueba y qué tan complejo fue vencer a su rival. Yoroi estaría en un 5 de 10 de su condición general, Saku 3 de 10, Mizumi 6 de 10, Sakura 7 de 10, Tenten 6 de 10, Kin 6 de 10, Kiba 7 de 10, Hinata 5 de 10, Rock Lee 4 de 10 y finalmente Choji con un 6 de 10. Voy a poner a dichos participantes en un simulador de emparejamientos para definir las llaves. Estos fueron los resultados, siendo estos los enfrentamientos para los preliminares siguientes. Kiba vs Mizumi, Hinata vs Choji, Tenten vs Kin, Saku vs Rock Lee y Yoroi vs Sakura. En el primer encuentro de Kiba vs Mizumi, creo que no hay muchas dudas de quién sería el ganador. Si bien el primero enfrentó a alguien más complicado en mi opinión, también con las píldoras soldados se podría recuperar bien para esta pelea. Mizumi podría ser peligroso por su técnica de estirar su cuerpo, pero no veo que sea muy efectivo en este caso y más teniendo en cuenta que Kiba se puede asemejar con Kankuro en el sentido de que puede usar un cuerpo falso como distracción, ya sea por el clon o usar a Akamaru como carnada. Por eso creo que Kiba se llevaría la pelea avanzando a los cuartos de final. El segundo enfrentamiento es muy interesante, ya que por un lado tenemos una usuaria del Byakugan, aunque no muy fuerte físicamente, contra Choji, quien puede expandir su cuerpo. El hecho de que Hinata posea dicho dojutsu creo que es la clave de este combate, porque podría ver los puntos de chakra tanto para predecir si Choji usaría su jutsu o para atacar directamente estos con el fin de bloquear su uso. Eso llevaría a una pelea de taijutsu donde Hinata tendría la ventaja, ya que ella domina mejor el estilo que Choji. Además, creo que al no tener más la presión de pelear contra su primo y la confianza de haberle ganado, pelearía más relajada demostrando mucho más su potencial. Pasando al tercer cruce tenemos a Tenten vs Kin. Si bien la primera fue vencida muy fácil por Temari, mientras que su rival le dio pelea a Shikamaru, acá las cosas no serían tan simples, porque por un lado Kin tiene el recurso de las agujas y los cascabeles, pero Tenten tiene más armas y demostró ser mejor en taijutsu. Por ese motivo creo que la batalla se la llevaría esta última, y su ventaja sería el ya saber cómo funcionan dichas agujas. Para el cuarto combate tenemos a Lee como el participante más cansado en esta etapa del torneo, y a Saku, el cual su problema no es tanto la estamina sino el daño que sufrió en el bosque. Como mencioné antes, Lee no tendría heridas que le hubiese dejado Gaara, entonces le ganaría muy fácil al ninja del sonido en mi opinión. Una ventaja que tiene es que como su estilo de taijutsu no depende de sorprender al adversario como con algún jutsu o técnica especial, cosa que sí pasaría con Saku, y siendo que Lee es probablemente el mejor de taijutsu de todos los participantes, no solo de los perdedores sino de los ganadores originales, Saku no sería rival para él y sería la pelea más despareja de este momento. Finalmente, la última pelea de estos preliminares, Yoroi vs Sakura. Según la dificultad de su combate anterior, Sakura tendría más chakra y llegaría mejor al encuentro, aunque justamente Yoroi tiene la habilidad de robarlo. Creo que sería muy parejo, pero Yoroi terminaría ganando ya que le dio pelea en taijutsu a Sasuke. Si bien el Uchiha estaba cansado y con el sello lastimándolo, era uno de los más poderosos en ese momento. Sakura no tendría mucho más que hacer más que intentar sorprender con algún ataque físico, pero como dije antes, Yoroi le drenaría el chakra y se llevaría la pelea.
Con los resultados de los preliminares listos, tenemos los siguientes clasificados a cuartos de final que se disputarían en el Gran Estadio en un mes después: Kiba, Hinata, Tenten, Rock Lee y Yoroi, mientras que en los enfrentamientos para los playoffs para los siguientes 3 participantes serían de esta manera: Sakura vs Choji, Saku vs Kin, Mizumi vs Ino. Una vez vistos los cruces, pasemos a los enfrentamientos. El primero de ellos, entre Sakura y Choji, es complicado de predecir en mi opinión, porque Sakura tiene un control de chakra y taijutsu mucho mejor que su rival, pero como comenté en sus peleas anteriores, le falta un jutsu potente de ataque como sí tiene Choji, aunque el problema de este es que es muy simple y fácil de esquivar en este punto. Teniendo en cuenta en sus batallas anteriores donde Sakura pudo haber perdido chakra y energía, pero haberla recuperado un poco en el pequeño parate, mientras que Choji seguiría afectado por tener sus puntos de chakra bloqueados o al menos dañados, considero que la integrante del equipo 7 se llevaría la pelea. En el caso de Saku vs Kin, no creo que el primero pueda hacer mucho después de todos los combates que tuvo y sus heridas. Incluso se podría considerar que no está en condiciones de pelear para este punto. Por eso creo que ganaría fácilmente Kin. El último combate de los playoffs sería Mizumi vs Ino, donde es complicado dar un ganador fácilmente porque depende mucho de algo muy puntual. Si al principio Ino, de la manera que sea, atrapa con su jutsu a Mizumi sin que se acerque, ganaría. Pero si Mizumi se acerca y estira su cuerpo para que Ino no haga los sellos de manos, gana en ese momento. En mi opinión sería más probable la segunda, por ende quien pasaría a cuartos de final sería el ninja del sonido. Antes de continuar, si te está gustando el video te invito a dejar tu like y suscribirte para apoyar al canal, ayudándome a llegar a más personas. Disculpen la interrupción, continuemos con el video. Una vez terminados los playoffs, ya tendríamos a los 8 participantes del torneo que se llevaría a cabo un mes después, así como pasó originalmente en la obra. Con esto, dichos ninjas tendrían tiempo para recuperarse y entrenar, pero no voy a considerar habilidades nuevas ni nada de eso, ya que sería imposible predecir si hubiesen aprendido o mejorado mucho sus técnicas en tan poco tiempo. Ahora pasemos a la simulación de los emparejamientos de los cuartos de final, los cuales nos darán los encuentros restantes: Yoroi vs Kiba, Rock Lee vs Kin, Sakura vs Tenten, Hinata vs Mizumi. En el primer enfrentamiento entre Yoroi y Kiba, creo que este último tendría la ventaja, no solo porque podría recuperar chakra, sino porque Akamaru podría ayudarlo a escapar en el caso de ser retenido por su rival. A nivel físico y de jutsu creo que está por encima también, por eso se llevaría fácilmente la victoria. En el segundo combate tenemos a Rock Lee vs Kin. La ninja del sonido clasificó a duras penas mediante el playoff y se enfrenta contra uno de los candidatos. Eso ya lo dice todo. Creo que Lee le ganaría muy fácil a pesar de lo que ella se pudo haber llegado a preparar para la pelea. Él está muchos niveles arriba, siendo el más desparejo en esta fase en mi opinión. Por el otro lado del cuadro tenemos a Sakura vs Tenten. Acá sería un combate muy parejo y más entretenido que el de la integrante del equipo 7 vs Ino. Si bien el estilo de pelea de Tenten se basa en la larga distancia, Sakura podría aprovechar eso para intentar una estrategia. Aunque como ninguno podría aprender jutsus nuevos como mencioné antes, creo que Tenten le ganaría, ya sea por fuerza física o por spamear ataques lejanos y buscar una oportunidad de que el rival baje la guardia. Para el último enfrentamiento de cuartos de final pasaría algo parecido a lo de Kin, ya que Mizumi no es muy fuerte, pero como su rival anterior era Ino, llegó hasta acá. Considero que Hinata se llevaría la pelea, ya que con el tiempo de preparación podría haber entrenado un poco más el uso de su Byakugan y mejorarlo. Una vez que esta bloquease los puntos de chakra de Mizumi, el combate estaría terminado a favor de la Hyuga, quedando conformadas así las semifinales del torneo con Kiba vs Rock Lee y Tenten vs Hinata. Ahora pasemos a la primera semifinal. Por un lado tenemos a Kiba, quien no tuvo problemas para ganar sus anteriores combates, aunque sí se exigió más que su rival, ya que Rock Lee no tuvo a nadie que le diera realmente una pelea igualada. Gracias a los jutsu como el mimetismo animal o colmillo sobre colmillo, obligarían a Lee a abrir al menos hasta la cuarta puerta. Si bien Kiba es un rival con el que no debe descuidarse, no creo que este le dé un nivel de exigencia muy alto como para abrir la quinta. Sería muy difícil para el discípulo de Kurenai soportar tanto tiempo la velocidad y el nivel de taijutsu de su rival. Quizás la pelea no terminaría tan rápido ya que Kiba tiene mucha resistencia, pero después de un tiempo y con la cuarta puerta abierta, Lee se impondría y ganaría este combate. Y en la otra semi tenemos a Tenten vs Hinata. Esta es una pelea complicada de predecir porque ambos estilos son muy diferentes y no hay una que la supere con gran diferencia a la otra, aunque una de ellas tiene una ventaja clave para mí. Mientras Tenten pelearía manteniendo la distancia, Hinata necesitaría acercarse para bloquear los puntos de chakra. Creo que por el entrenamiento que recibió la Hyuga desde pequeña con su clan, podría soportar los ataques de Tenten buscando la oportunidad de acercarse, ya que con el Byakugan podría ver las herramientas que lance su rival. La única oportunidad que tendría la compañera de Lee es impactar algún jutsu de dragones gemelos, pero creo que Hinata puede esquivarlos como antes mencioné. Por eso mismo la Hyuga sería la ganadora y finalista de este torneo.
En la gran final de los exámenes Chunin entre los perdedores de los preliminares originales, tenemos por un lado, para la sorpresa de nadie, a Rock Lee, mientras que por el otro a Hinata, la cual personalmente sí fue un poco sorpresivo. Pero yendo a lo que sería este combate, creo que el punto fuerte que tiene la Hyuga se ve totalmente opacado por su rival, quien es el mejor taijutsu que tiene este torneo, incluyendo los ganadores originales. Considero que Hinata no tendría mucho por hacer, incluso diría que Kiba le dio más pelea a Rock Lee de lo que podría dar ella aquí. Y eso no es en desmedro de ella, sino que Lee es de los personajes más poderosos de estos exámenes Chunin, por lo cual ella podría ofrecer un poco de resistencia, pero con el pasar del combate o incluso si Lee abriese alguna de sus puertas, el resultado sería sin duda a favor del equipo 3. Ahora me gustaría saber tu opinión en los comentarios, ¿estás de acuerdo o quién crees que ganaría? Si llegaste hasta acá te agradezco por ver el video, puedes dejar también qué te gustaría ver en futuros videos que con gusto lo leeré, y si te gustó este video puedes dejar tu like y suscribirte para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos en un próximo video, adiós.